Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Soy su servidor, Arturo Aguirre, y a nombre de todo el personal que labora en Radio Primavera Cuernavaca, Morelos, les doy la más cordial de las bienvenidas a este ciclo Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2021. La semana pasada, antepasada, habíamos quedado en ver este tema tan interesante, que es el tema del día de hoy, la arquitectura de la habitación histórica en Cartagena de Indias, allá en Colombia. Y es precisamente nuestro coordinador académico de este curso que presenta la Universidad Interamericana, el doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien va a desarrollar este tema el día de hoy, la arquitectura, habitación histórica en Cartagena de Indias. Así es que les pido a todos ustedes que pongan su corazón abierto, su mente abierta para escuchar este tema, y cedo el uso de la palabra al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente en este ciclo de conferencias, retomando ya una conferencia anterior que habíamos tenido sobre el puerto y fortificaciones de Cartagena de Indias, y creo que el presentar el tema de la habitación o el género de habitación en estos puertos y fortificaciones de la región del Caribe y la región de Sudamérica es un tema que teníamos pendiente. La arquitectura de Cartagena de Indias destaca por su calidad, por su belleza y por la conservación que ha tenido a través del tiempo. En esta imagen que estamos viendo, para los que están conectados en Facebook o otros sistemas en los que pueden ver la imagen, podemos recrear esas características de arquitectura de teja, de barro, de media caña, los balcones, los balaustres, edificaciones de 2 pisos, la policromía o el color blanco de muchas de esas casas encaladas, que fue lo que más se desarrolló, las plazas que conectaban calles con las casas, los interiores, y al fondo la arquitectura religiosa, de la cual ya tuvimos oportunidad de hablar. Esta plática del día de hoy va a ser especial en el sentido de que vamos a utilizar muchas imágenes, ¿sí?, para compensar las ordenanzas que fueron más jurídicas en una de las charlas anteriores. Creo que el uso de imágenes, y particularmente este libro que tuve oportunidad de adquirir hacia 1991 en uno de los viajes a Cartagena de Indias, nos permite ver a través de caricaturas o de historietas, voy a poner, ver a través de historietas los elementos que la arquitectura tiene. México es uno de los países donde más cómics o historietas se leen, probablemente en el mundo, y creo que si muchos de nosotros, los que nos dedicamos a la arquitectura, lo hiciéramos a través de estas imágenes y estos diseños, podría ser muy acertado introducir a un público amplio a los temas de interés. El tema de hoy, como aparece en la presentación, es Arquitectura de la Vivienda Histórica de Cartagena de Indias, Colombia, en el ciclo de conferencias Itinerarios Culturales, Puertos y Fortificaciones en América, bajo mi coordinación, y presentada a través de Radio Primavera Cuernavaca el día hoy, miércoles 30 de junio. Vamos a...
Esta es la portada de este libro del cual voy a usar sus imágenes para ilustrar la charla de hoy y quisiera dar los créditos al autor. Es el autor de este libro extraordinario, es el arquitecto Javier Cobo Torres, que nació en Cartagena el 25 de enero de 1958 y realizó sus primeros estudios en el Colegio de San Pedro Claver. Fue alumno de la Escuela de Bellas Artes y luego ingresó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entre 1980 y 84 vivió en México, donde siguió cursos en la Academia de Artes Plásticas de la Esmeralda y comenzó a trabajar en el campo de la caricatura y de las tiras cómicas. Después de regresar a Colombia, terminó la carrera de arquitectura, se graduó con una tesis seguramente muy interesante, Manual de Arquitectura Doméstica Colonial de Cartagena de Indias, y que posterior obtuvo varios premios. Entonces, yo hago esta referencia y los créditos a las ilustraciones que yo iré comentando en aspectos amplios a la arquitectura del Caribe, pero que esta portada de este libro pues es muy interesante como historietas de arquitectura y doy el crédito al autor. Siempre los antecedentes son importantes. Los que tengan oportunidad de escuchar esta grabación, ya sea en las redes sociales y que puedan ver las imágenes, lo podrán ver con mucho más detenimiento y ofrezco, las imágenes son muy claras, que puedan ir leyendo algunas de las referencias que este autor hace en su libro al tema del que vamos a hablar en esta ocasión. Es importante que esta arquitectura que llega a la región del Caribe o Gran Caribe, como hemos llamado a la región geográfica y cultural del Golfo de México, que se incluye a la región del Caribe, como hubo una transición de la arquitectura de Asturias, perdón, de Andalucía, Extremadura y quizás algunas más de los puntos del sur de España, y particularmente Canarias también, de la cual vamos a tener una conferencia más adelante, y hay una aclimatación, hay una adecuación de esa arquitectura que inicia en el siglo XV. Muchas de las primeras construcciones no están en la zona continental, están en la Española, lo que es República Dominicana, construcciones con algunos alarifes que pudieron hacer arquitectura en piedra de gran calidad en la Española, Santo Domingo, y posteriormente pasaron a la zona continental, algunas ciudades portuarias y algunas otras ya tierra adentro. La organización de los espacios y las casas de Cartagena tiene que ver, para este autor y para el análisis que vamos a hacer, de la organización del hábitat o vivienda hacia adentro, es decir, la comunicación de plaza, calle y interior o hábitat y la relación de la vida social. Lo segundo que también es importante es la relación que la casa va a tener con la calle a través de ventanas, balcones, y la transparencia que se tiene y la comunicación que de la casa se establece hacia la calle. Es decir, no es una arquitectura que se cierra a la calle, sino que la calle se incorpora con ciertos filtros, con ciertas celosías, balconerías y balaustradas de balcones hacia el interior de las casas. Y la arquitectura se va a hacer de acuerdo a los materiales, técnicas constructivas, principalmente, como lo habíamos mencionado, del sur de España, que son incorporadas en este lugar. La edificación tradicional, que con el tiempo va aclimatándose y va desarrollándose en este nuevo mundo, en la zona del continente, va a ir proporcionando a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, y posteriormente con el uso de otros estilos traídos a la zona continental y materiales, un carácter muy especial. Los espacios de la casa llamada colonial o virreinal van a estar constituidos desde la entrada al interior en el primero o segundo nivel, y son algunos elementos que compartimos en la arquitectura tradicional en México también, como es el zaguán,
que es la vestibulación entre la calle y el interior, el vestíbulo en la planta baja, que es el distribuidor hacia el patio central interior, y una escalinata, donde la escalinata va a tener una importancia siempre como una comunicación vertical al segundo piso. Hay un patio interior y hay un patio siempre de servicio o posterior. Es decir, vamos a tener el zaguán, el vestíbulo de abajo, el patio, la escalera, un segundo vestíbulo en la planta alta, en la casa principal, un gran salón de actividades que sería el equivalente a la sala, pero una sala de reunión familiar muy amplia, y el balcón que comparte con ese gran salón hacia la calle. Es decir, el balcón va a ser un espacio a cubierto y de transición entre la calle y el salón principal de las casas. Aquí en esta imagen podemos ver cómo a través de la portada se entra a ese vestíbulo, la escalera se va a la planta alta, vemos el balcón corrido en el cuerpo superior, y la planta alta siempre va a ser privilegiada porque en estos lugares la planta alta, así como fue en la Ciudad de México, es la planta real, es decir, es la planta con mejores condiciones climáticas de iluminación, ventilación, asoleamiento. No va a estar con la humedad de las plantas bajas, la poca iluminación o asoleamiento. Entonces, la habitación nunca estuvo en plantas bajas, siempre estuvo en el segundo piso, en la planta alta, sobre todo en casas residenciales señoriales. Las plantas bajas eran utilizadas como accesorias para renta de habitación o eran utilizadas para comercios, como podemos ver en esta imagen, como hay tres puertas de acceso, una a la casa principal, al centro, y dos a los lados para lo que sería un comercio en planta baja y una habitación en la planta alta, o en algunos un sistema de taza y plato en el que había un tapanco, que no es el caso en esta imagen, en donde estaba el taller y arriba la habitación. Aquí vemos a través de estas imágenes y caricaturas, figuras, la importancia de la escalera. La escalera fue un elemento articulador y la puerta principal al acceso, después de la portada, a lo que sería el vestíbulo alto y la entrada realmente a la casa y residencia, o el paso al patio central o interior. Algunas en la Ciudad de México fueron señoriales, son de una rampa central y dos rampas laterales, y en este caso es una escalera sencilla pero importante, una escalera amplia, que es la que va a articular la comunicación vertical entre el acceso principal y la habitación de la casa principal en la parte alta. Las casas en Cartagena se pueden clasificar de alguna manera en casas altas, llamadas así, que son las casas señoriales, las que son de 2 pisos y donde la habitación principal de los propietarios es arriba. Las dos habitaciones que se ven laterales a la puerta eran rentadas o eran comercios. Y hay otro tipo que son las casas intermedias, en las cuales puede haber 2 pisos, pero sin un entresuelo. Es decir, son mucho más sencillas, llamadas también casas intermedias, y una tercera serían las casas bajas, en las que solamente es una planta con una cubierta, como podemos ver en la imagen en la parte de abajo. La casa alta, en esta ilustración podemos ver todos los componentes, que es el zaguán, el portón, la portada principal, las dos puertas laterales a 2 habitaciones independientes al resto de la casa, no tienen que ver con la casa principal, el patio interior, la escalera, un patio central y un patio posterior, algunas habitaciones de servicio en la planta baja para el personal de la casa, y la habitación principal con sus recámaras o habitaciones, sala principal, el comedor y la cocina al fondo, y luego el caballete, que es esta cubierta a 2 aguas con una cubierta de madera, y los entrepisos hechos con vigas de madera,
y, y un mirador que vemos al fondo que permitía estar en un lugar con vistas y bien ventilado. Las casas bajas, por el contrario, como vemos en esta imagen, son más sencillas, es similar a la anterior, pero todo se desarrolla en una planta baja. Los predios son más cortos, si se fijan, hay un muro medianero que comparten un patio como un patio central dividido por un muro. La casa se desarrolla en forma de L y hay un patio y un pozo compartido también por las dos casas a través de este muro y un patio largo sin pórticos, simplemente las habitaciones de la familia ocupan ese espacio y un vestíbulo con una reja de madera y los balcones de los salones principales hacia la calle, viendo en esa transición calle, salón y casa, y la vestibulación interior. Las fachadas van a ser importantes, es el diálogo de la casa con la calle y con la actividad que en la calle se desarrolla. En esta podemos ver cómo los muros se perforan, se abren a través de lo que llamamos vanos, que son las puertas, los accesos, las ventanas, que son puertas-ventanas en los balcones, que tiene esa doble función, y luego cómo el balcón corrido hace una protección de sombra y de protección a la lluvia, y luego en algunos tiene una cubierta volada con algunas columnas y luego la cubierta final en la parte alta. Las construcciones van a ser realizadas con piedra coralina, piedra con argamasa de cal, uso de ladrillo para ir armando esa piedra irregular, como vemos en la figura A. Y luego otros muros van a ser con pedacería de todo tipo, coral, ladrillos, tejas, son muros más rústicos, y otras que van a ser prácticamente de ladrillo. Una primera etapa en muchas de estas construcciones fueron construcciones de madera en su totalidad, las cuales van cambiando para conservar su calidad de resistencia y evitar el fuego, sobre todo. De madera van cambiando a mamposterías en cimientos y en muros. Los ladrillos y los tablones van a ser importantes para los detalles arquitectónicos y sobre todo para cubrir los entrepisos, y los módulos van a ser en un sistema de la vara del rey que equivale a 84 centímetros, la vara castellana, y luego los módulos va a ser el sistema con el que estas medidas se van a ir estructurando. Los entrepisos los vamos a tener con vigas planas, o sea, con vigas, pisos planos, enladrillados y pendientes, pero principalmente los vamos a tener en cubiertas inclinadas a dos aguas, con un sistema que se llama par y nudillo, que son dos vigas inclinadas y una atravesada que recoge los empujes laterales, un tablado y luego una argamasa que se podía poner sobre esas tablas de madera, o la teja de barro que se ponía directamente. Y en el dibujo podemos ver cómo el caballete en forma de A tiene una extensión para inclinarlo hacia la calle y desaguar las cubiertas directamente a la calle principal frente a la casa. Las armaduras de par nudillo, par e hilera, como les llaman en Colombia, podemos ver cómo generaban un espacio muy amplio en la parte interior. El acabado eran las tablas que quedaban, que se podían pintar o decorar o quedar simplemente aparentes, y luego los tensores que vemos en los muros forman parte de la estructura y la cubierta general. Este es un dibujo donde se ve el sistema constructivo de cómo los empujes laterales son recibidos por estos tensores, unas ménsulas que ayudan al trabajo estructural. La cubierta va a ser par o
y los nudillos y la tablazón que permite dar la forma y luego el recubrimiento directo de teja o de un entortado. Y luego el pretil en el que la teja tiene una saliente a manera de gotero para evitar el escurrimiento hacia la fachada. Aquí tenemos un detalle de la parte interior. Y el uso de la madera. En todos estos lugares había buena madera, es decir, la reparación de las embarcaciones o la construcción de navíos de ribera eran hechas por carpinteros que se dedicaban a la construcción naval o reparación naval. Entonces, gran parte de los constructores que vamos a tener en estos lugares de ríos o de costa van a ser carpinteros de ribera, carpinteros que pueden hacer o reparar una embarcación y que pueden también hacer obras de arquitectura. Y lo podemos saber por el tipo de ensambles que utilizan en la arquitectura naval, como muchos de ellos fueron utilizados también en algunos ensambles de estructuras de arquitectura. Los pisos vamos a tener en la parte baja ladrillo o cuarterones de barro, es decir, la arcilla va a ser abundante en algunos de estos lugares y permite la fabricación de cuarterones, ladrillos, teja, etc. Y los pisos altos van a tener entresuelos o entrepisos a base de madera con un acabado final y se van a utilizar también ladrillos como recubrimiento. Un aspecto importante de esta arquitectura va a ser el uso de los aljibes o depósitos de agua. Esta zona tiene agua muy salina, entonces el poder tener un aljibe que es diferente a un pozo, el aljibe es una especie de cisterna en la que el agua de lluvia corre y se deja lavar esa cubierta, sobre todo al inicio de la temporada de lluvia, y posteriormente se deja entrar esa agua al aljibe y se recoge agua dulce, es decir, agua menos dura, menos salina que la de un pozo. Entonces, los aljibes, tanto en fortificaciones como en las casas habitaciones, permitían tener una mejor calidad de agua. En algunas casas en Cuba, las cubiertas bajaban el agua por bajadas de agua pluvial a grandes tinas de barro en cada uno de estos depósitos. Entonces el agua se recogía no tanto en un aljibe, sino en grandes tinas de barro que mantenían el agua fresca y un agua de mucho mejor calidad. Y esto sería parte de lo que serían las instalaciones hidráulicas y de captación de agua. Aquí podemos ver en esta imagen, para los que tienen la red, los aljibes interiores bajo el piso o en algunos puntos elevados, como son edificaciones, depósitos que permiten almacenar esa agua para el periodo de estío en la que no se tiene agua de lluvia y puede ser en depósitos cuadrangulares, rectangulares o en depósitos elevados o en depósitos subterráneos, sí pueden ser ambos a base de bóvedas y estos sistemas los encontramos en la ciudad de Cartagena de India. Las portadas van a ser un aspecto también importante en el que no van a ser portadas tan ricas y barrocas como muchas de las que tenemos en otros sitios, pero van a ser portadas importantes, señoriales, para estas casas de personajes principales en la ciudad, en la que va a ser una especie de dintel o platabanda horizontal, un arco horizontal como conocemos, unas pilastras adosadas al muro, unas cornisas, y van a ser muy simples, pero en proporciones armónicas, en proporciones llamadas áureas. Y vamos a tener algunas portadas grandes, como podemos ver en la imagen, con sillares de piedra labradas y aplanadas o enlucidas, en algunos casos con un color, y los portones y una puerta mucho más sencilla en
en el acceso principal. El sistema constructivo va a ser a base de pilastras, sillares, bases, arquitraves y las cornisas, y cada una de estas partes requerían de un maestro cantero que conociera el trabajo de la talla en piedra y que realizaba parte del trabajo, además de los albañiles y de los carpinteros, en la edificación de estas casas. Hay portadas llamadas medianas en la ciudad de Cartagena, en la que son mucho más sencillas, es decir, podían ser hasta de ladrillo, recubiertas. La piedra nunca se enseñó, nunca, aunque fuera de piedra tallada, nunca se dejaba aparente. En una de ellas vemos cómo la pilastra es de ladrillo y el dintel o platabanda superior es a base de piedra o mixta, como en una de las imágenes, en donde la piedra es la clave y el dintel está hecho a base de ladrillos inclinados y son soluciones arquitectónicas sencillas, pero que le daban una distinción a la entrada de la casa, de estas casas señoriales. Y va a haber portadas pequeñas o sencillas, pero que van a tener todos estos elementos, es decir, van a resaltar, va a destacar un portón de madera, un elemento que sobresale al paño de la fachada, y vamos a tener esas variantes en los diversos tipos de casas que encontramos en la ciudad. Los portones van a ser otro de los trabajos en madera importantes en la arquitectura de Cartagena. Son hechos a través de caja y espiga. Son maderas especiales, tienen unos goznes en las bisagras, los herrajes para la clavazón o los clavacotes, clavos de madera, y luego en algunos, las más destacadas, van a tener unos detalles de bronce como chapetones y los llamaderas con figuras. Algunas veces eran pintadas simplemente encaladas y en algunos casos eran pintadas de verde. La Casa Montejo lo tuvo en Mérida y simulaba un portón que podía haber estado recubierto o que no fue recubierto, pero que simulaba que era de bronce y que intemperizado se ponía verde, o de cobre, que eran los materiales que protegían a la madera, pero en general van a ser trabajos de carpintería. Las ventanas es otro elemento de transparencia en estas casas, pero a diferencia de otros sitios en donde vamos a tener forja en hierro en la costa, la erosión y la corrosión, sobre todo del metal, es muy fuerte y el metal es muy escaso. Las puertas, ventanas, entrepiés y cubiertas van a usar madera. Entonces, estas ventanas van a tener un marco, una contraventana, y la ausencia de vidrio también es otra característica. Son oscuros, son paneles de madera que abren o cierran la ventana, y va a haber barrotes que van a proteger, pero al mismo tiempo van a dar una función de celosía, como podemos ver en la imagen. Han definido con términos propios de Colombia y de esta región tipos de ventanas: ventanas de reja simple, ventanas de panza, que son estas que tienen un soporte, una especie de ménsula de mampostería en la parte de abajo, y ventanas de caja, las cuales están suspendidas con unas ménsulas, tienen una protección en la parte de arriba, y es una caja de celosía muy andaluza en su manufactura, que permite la entrada del aire, de cierta luz, luminosidad, pero que da privacidad hacia el exterior y el interior del tránsito, pero que desde el interior se puede observar la vida en la calle. Estas ventanas de reja pueden estar a paño, pueden estar sobrepuestas, y algunas en muros muy anchos van a ser lugares extraordinarios para hacer medias ventanas interiores oscuros, más bien,
en los que se puede abrir la parte superior para que el aire esté circulando y se puede tener abiertas o no las ventanas de la parte baja que permiten a través de dos pequeños asientos en lo que es el ancho del muro, que son muros de vara y media, poder tener dos asientos e integrarlos al balcón o a la ventana. Ahí están unas imágenes de las ventanas de panza y cada uno de sus elementos y las cubiertas que protegen de la lluvia con una cubierta inclinada de madera y teja de barro. Ventanas de caja son estas cuadradas que habíamos mencionado y se usan principalmente en los entrepisos de la planta baja. La planta baja tiene una división, hay una planta, la altura es mucho más reducida. En la segunda planta de ese primer piso hay un entresuelo y la planta real o la planta principal es de esas dos alturas, pero en la habitación. Entonces, estas ventanas de caja son utilizadas en estas plantas bajas intermedias, ventanas de reja y caja circulares que tienen un remate con un conopio en la parte superior, y los balcones, que es el otro elemento en el que no solamente es la ventana a paño o que sobresale, sino que el balcón permite el moverse en una circulación perimetral a las habitaciones y con una circulación interior a través de los espacios de cada uno de las habitaciones. Los balcones es uno de los atractivos más importantes de la arquitectura de Cartagena y han sido clasificadas como las tribunas al ras del muro, con voladizo con canes, las de balcones cubiertos de 2, 3 hasta 6 módulos iguales o desiguales, balcones cubiertos en esquinas, es decir, los predios que ocupan una esquina van a ser los más importantes porque tienen dos fachadas y tienen una mejor condición pues, social y una mejor condición económica y de arquitectónica que las que son con una sola orientación. Y los balcones corridos o de balconada en patios interiores, es decir, los balcones los vamos a tener también no solamente hacia la calle, sino hacia el interior. Y aquí podemos ver las tribunas al paño, o sea, del muro, las de canes voladas sobre fachada y los balcones a cubierto. Esto es lo que va a resaltar arquitectura señorial en Cartagena, en donde a través de unos canes o ménsulas de madera, vigas, se hace un volado del andador, se hace un barandal y se ponen postes de madera, pies derechos como se llaman, unos dinteles de madera y las cubiertas o se prolongan o se hace una cubierta solamente para cubrir y dejar protegido de sol y de lluvia ese espacio intermedio de transición entre el espacio interior y el espacio exterior de la calle. Va a haber balcones cubiertos de un módulo, como el que se ve en la imagen, o balcones de dos módulos. Los tipos de ventana, de reja, de panza o de caja que hemos mencionado, y balcones de 4 o más módulos. Aquí podemos ver en una casa importante cómo ese salón principal abre las puertas de esa planta alta a ese balcón corrido y protegido. Va a haber balcones de 5 y hasta 6 módulos. Es decir, la casa va a destacar en su fachada la importancia por la dimensión de la casa y por el tipo de balcón. Es decir, estos balcones 5 y 6 son para casas señoriales que podían tener mostrar hacia el exterior de la ciudad el rango que esa familia tenía dentro de la sociedad. Los balcones de esquina, como lo mencioné, son quizás los más
eh, destacados en el sentido de tener dos fachadas y solucionar en esquina con un volado, un doble balcón en ambos lados, y como en la parte de abajo es otra calidad arquitectónica, es la que se renta, es decir, la casa principal está en la parte de arriba con doble altura y en la parte baja son los eh, arrendamientos que la familia tenía a través de rentar habitación o comercio en habitaciones más reducidas que no tenían acceso ni al patio ni a la casa de arriba. Y los balcones que hemos mencionado, de balcones al patio, que permitían una circulación perimetral a las habitaciones, como la circulación a través de las puertas centrales en cada uno de sus espacios. Y los elementos de los balcones, los canes, las barandas, las zapatas, son todos los elementos que la carpintería de esta arquitectura era realizada para su edificación. Los canes van a tener distintos diseños, estos son los que predominan en la ciudad de Cartagena, son diseños sencillos, pero algunos son diseños muy barrocos y que dan ese trabajo que en otros lugares se hace con cantera, aquí se hacen con madera. Las barandas va a ser otro trabajo extraordinario, es decir, va a haber de todo tipo, los fustes, gálibos, que son los grosores que tiene la madera en la parte central para correcciones ópticas, etcétera, y los ensambles. Todo esto es una carpintería que agrega un gran valor estético a las casas. Los pies derechos o columnas van a tener diseños muy diversos y cada una de estas edificaciones va a tener algún diseño especial en la base, el fuste y el capitel de esos soportes. Y las zapatas va a ser otro elemento que ayuda estructuralmente en esquina o a nivel corrido, pero que le da otra calidad también a esa carpintería en estos balcones principales. El tejado es los ensambles, los arrastres, y ahí podemos ver la armadura y luego cómo se hace una pendiente para desaguar directamente, sin goterón, directamente, ni canal, directamente hacia la calle con la teja. Y los balaustres, que vamos a tener una gran diversidad de diseños, ahí podemos ver en una de las imágenes todos los tipos que están presentes, desde balaustres simétricos o asimétricos, como podemos ver en esta imagen. Aquí podemos ver los diseños, o sea, cada uno de los balcones va a tener una calidad y una distinción entre uno y otro, otra edificación donde seguramente el carpintero muestra al propietario los diseños y el alarife a cargo de la obra escoge el que para la casa la hace distinta a la del vecino. Balaustres asimétricos y en los áticos o pináculos van a ser también otros elementos cuando hay un muro divisorio y hay roleos ya más barrocos o más horizontales, como los que vemos en la parte de abajo, y los óculos, que son estas entradas de luz a muros muy anchos. Entonces, estos tenían derrames de luz, que es esa abertura más pequeña al interior, más amplia al exterior, e inclinado, a veces asimétricos, y que permiten la iluminación, sobre todo de las plantas bajas, para ventilarlos e iluminarlos. Las cornisas, como habíamos mencionado, pueden ser de mampostería y luego terminadas con la teja fija para una función de goteros, y van a poder ser mixtas, simples o mucho más complejas. Y es un remate que se hace con ladrillo, no con piedra, y que permite rematar las fachadas en el exterior. Y quizás uno de los aspectos interesantes de la arquitectura virreinal en arquitectura de tierra adentro o en la costa son, en este caso en Cartagena, los miradores. Estos miradores permitían ver el paisaje urbano
el entorno marino, pero además era un lugar en donde había un cierto asoleamiento, había una protección con cubiertas, pero el aire y la brisa corría y era el lugar conocido como en México de las tertulias, es decir, en estos balcones, estos miradores, a veces más grandes que estos que vemos aquí, la familia se reunía y se conversaba por las tardes en un lugar muy fresco, es decir, bioclimáticamente ese espacio era el más agradable de la casa por la circulación del aire, el fresco y la vista. Entonces, la arquitectura de estos lugares disfrutaba del paisaje urbano, del entorno natural. Y aquí vemos algunos muy sencillos, con la escalinata y la cubierta, y algunas clasificaciones de estos miradores que estaban en muchas de estas casas en la azotea, si la azotea se subía y desde el mirador se podía eh, descansar, ver el paisaje, conversar. Aquí vemos algunos miradores mucho más grandes, algunos con balcón, otros con alguna cubierta, y las arcadas que podían estar en la planta baja o del zaguán del patio al vestíbulo, que eran no con reja de metal, sino con una reja y una celosía de madera, y que permitía la protección visual y física del espacio restringido o la protección en las plantas altas. Aquí vemos algunos de estos fustes y columnas con el tipo de arcos hechos en ladrillo o hechos en piedra. Aquí vemos de este patio interior al zaguán y a la escalera, y luego en la parte de arriba, pero sobre todo en la parte de abajo, cómo se protege. En lugares como Campeche y Cuba, se colocaban en la parte de arriba, en el medio círculo, vitrales de colores, y con la luz del Caribe, pues daba una iluminación muy especial. Las rejas interiores, todas de madera, es decir, trabajo de madera va a ser importante, y podemos ver la diversidad de rejas que podemos encontrar en la ciudad. Y para finalizar, eh, la, eh, el color. Me quedé en este libro esperando qué se decía del color y encontré lo que yo esperaba. Estas ciudades de la costa eran encaladas, era la cal apagada con agua y con alumbre, quizás jabón, o simplemente la cal, a la pintura a la cal, con unas brochas llamadas chulos, se aplicaba sobre los muros y tenía la función de evitar la humedad como impermeabilización, blanquear y reflejar la luz para que esta luz no entrara o no calentara las habitaciones. El color blanco refleja casi el 100% de la insolación, el calor. Por higiene y sanidad, muchas epidemias, la norma sanitaria era en donde había habido una epidemia en esa casa o en la ciudad, que se encalaran para eh, dejar con un ambiente más sano la ciudad. Y tiene una tradición de las ciudades del sur de España, Andalucía, Extremadura y quizás también de las Islas Canarias, la referencia que encontré. La ciudad que se muestra ahora con mucha policromía es una ciudad un poco inventada, es un falso histórico. Las ciudades se pintaban de blanco, en Cartagena era una ciudad pintada de blanco, y lo que vemos ahora que ponen algunos colores ocres no corresponden a la policromía virreinal, por lo menos del siglo XVI al XVIII, que era simplemente una arquitectura pintada de blanco. El programa arquitectónico, y ya como un análisis final, tiene que ver con aspectos funcionales, los sistemas de actividades que en una casa se realizan, las relaciones internas y externas y las circulaciones que se establecen, y con aspectos ambientales en cuanto a orientación, iluminación, asoleamiento, ventilación,
expresivos en cuanto al orden, métrica y figura, de estabilidad en cuanto al sistema de cimentación, apoyos aislados, corridos entre pies y cubiertas, y aspectos constructivos de materiales, sistemas, instalaciones que hemos venido comentando. La arquitectura del Caribe, Gran Caribe, durante el periodo posterior al siglo XIX y XX es una materia también de estudio. La arquitectura actual y tradiciones regionales, la adecuación al medio físico y al entorno natural de esta arquitectura que aportó grandes soluciones, así como influencias y expresiones formales externas que eran aplicadas simplemente por estilo y no por corresponder a condiciones climáticas, y el desarrollo de una propia identidad espacial y cultural que tiene la arquitectura del Caribe en su solución, desde casas simples, populares, hasta casas señoriales. Repito, quiero dar el crédito de estas imágenes a la obra La Casa Colonial Cartagenera de Cobo Torres Javier, publicada en 1991, y que utilicé para hacer los comentarios y ejemplificar. Muchas gracias a este autor y al público que en este momento nos acompaña, y a este ciclo de conferencias que nos ha permitido hablar en esta ocasión de la casa habitación colonial o virreinal. ¿No se escucha? ¿Ya se escucha? Ya. Excelente disertación del doctor Juan Antonio Siller Camacho en esta descripción que nos hace, que nos lleva a recordar precisamente toda la forma, esta policromía, estos colores que siempre están sobre todo de esta parte del Pacífico, de la América Latina y del Caribe, que son pinturas a la cal. Sí. Mencionan precisamente para evitar epidemias y para reflejar la luz. Esto lo podemos ver porque se menciona, es algo pues muy agradable a la vista, doctores Robert Jackson y doctor Siller, porque además, bueno, reflejan alegría, reflejan en ocasiones seriedad cuando están pintados los edificios públicos, pero las casas habitación, bueno, pues son con esta teja y con estos colores, sin duda alguna le dan pues una sensación, una percepción de alegría, de colorido en todas las cuadrículas o conforme se vayan en toda la traza de la ciudad. ¿Tienes algún comentario, Robert? Sí, podría habilitar compartir. Quiero compartir algo. Sí, adelante. Ok, gracias. Mira, encontré este mapa de Cartagena. Podemos ver el contorno urbano de la ciudad. Es un mapa francés que fue publicado más o menos en 1745 en París. Es de una colección de un autor que se llamaba Belin. Muy, muy bonito el mapa y nos recuerda del entorno y que Cartagena fue frente al mar y que tenía su bahía muy grande. Y las dos secciones, sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la forma que están pintadas las casas hoy en día en Cartagena es artificial y más bien es un elemento de turismo y para atraer a los turistas. Aquí, por ejemplo, en esta parte de Cartagena, hoy en día es el barrio de Getsemaní. Y ahí tienen, digamos, las casas más coloridas de todo Cartagena, y su identidad es de esto, de tener este esquema de colores en la pintura de las casas. No quería compartir. Él tiene mapas de varios de los puertos en el Caribe que hemos estado estudiando, pero me gustó mucho este mapa, el detalle y los colores. Muy bien, Robert Jackson.
¿Habrá alguna otra pregunta por ahí, Francisco? ¿No? Todo estuvo muy bien explicado, doctor Siller. Sí, ese mapa que nos muestra Robert nos permite ver la cercanía de la laguna o de la entrada de mar interior, del paisaje marino. Y recordemos, en el mar o en la costa, la brisa es muy importante, es decir, cuando los meses son muy calurosos, la brisa es el aire acondicionado natural. Entonces, el permitir a través de estas aberturas de ventanas, balcones, el aire y que atraviese, se llama ventilación cruzada, pues permite refrescar las casas de manera permanente y los miradores, y particularmente con esta imagen, pues subir a la casa, o sea, o se tenía el contacto social y se miraba a través del balcón lo que pasaba o los eventos, o se subía al mirador que era mucho más privado, no daba a la calle directamente, pero si vemos este mapa, pues los esteros, la entrada de mar, el mar mismo, pues era un paisaje extraordinario, o sea, la vista del entorno se disfrutaba desde las casas que podían tener un mirador y de gente que podía estar sentada en el mirador, es decir, que no tenía que trabajar, disfrutaba del entorno y del paisaje. Entonces, estos miradores los tuvimos en Cuernavaca, ¿sí? Hubo miradores desde el siglo XVI, el propio Palacio de Cortés tiene las galerías, son miradores a los dos valles, a la ciudad y el Valle Cognáhuac, los tiene el Jardín Borda en lo que llamábamos también los chocolateros, es decir, el mirador era donde también se hacían las tertulias, pero se servía y se bebía el chocolate. Y estas tertulias culturales y familiares se hacían en esa parte elevada de la casa donde a cierta hora era un lugar fresco, agradable y donde en una terraza se podía disfrutar de la condición climática sin tener que tener sistemas especiales. Yo creo que esta arquitectura logra una buena adecuación y aclimatación por sus muros, su circulación de aire, su orientación. Estas cubiertas a dos aguas hacen espacios altos donde los cuartos no se calientan y donde a veces el plafón de madera sirve de aislante. Yo lo he visto en las casas más populares en Santo Domingo, como la introducción ya sea el siglo XIX de la lámina de zinc, que es muy caliente, se pone un tapanco de madera y la puerta es muy grande, muy alta, y siempre la media luna con barrotes está abierta, es decir, el aire está circulando siempre en la casa, aunque esté cerrada la puerta. Entonces, la adecuación y la ventilación de las casas del Caribe, pues son soluciones que sus pobladores permiten resolver la cuestión climática y en arquitectura popular también la invención de la hamaca. Algunos amigos de Mérida me decían que cuando hacía mucho calor, eh, colgaban la hamaca en su recámara, salían de la cama, se ponían en la hamaca y los muebles también que tenemos con ratán, en las que la mecedora permite estar ventilando, pues son sistemas desde el mobiliario, la cama y la casa, que es una muy buena adecuación bioclimática a las condiciones de esta región, ¿no? Muy bien. Otro comentario muy rápido que esto es sobre los esquemas de la pintura de las casas, que usan pinturas que no tienen base en cal, porque en muchas partes, caminando en la ciudad amurallada, se ve el mismo efecto que en otras ciudades, por ejemplo, Veracruz, donde la pintura que hizo hoy en día se echa a perder muy rápido, se ve muy feo dentro de muy poco tiempo. Entonces, el sistema local siempre era mejor que otra cosa. ¿Algo más, Robert? No más con esto. Muy bien, doctor Siller.
Pues muy buena imagen esta que tenemos al fondo, sintetiza la plática que hoy dimos. Se puede ver la casa encalada, se puede ver el balcón eh, doble, el balcón sencillo, el trabajo de los balaustres, de las ménsulas, las cornisas, la inclinación de la teja, y se puede ver cómo esa doble altura permite una habitación en ese gran salón al frente y las habitaciones de recámaras atrás, pues tener una casa adecuada a ese medio ambiente de la costa y de la gran calidad que esta arquitectura tuvo en la zona ya continental. Particularmente, creo que esta ciudad de Cartagena es una de las mejores ciudades en la costa durante el periodo virreinal. Las demás eran mucho más sencillas y se prefería subir a una cota mucho más alta, como fue el caso de Veracruz, donde simplemente era el embarcadero, la aduana, y la gente subía a Jalapa hacia 1500 metros, que era un clima mucho más sano, ¿no? Pues bien, es todo por el día de hoy y vamos a continuar entre los temas que tenemos. Vamos a entrar ya a hablar de la arquitectura y la defensa en La Habana. Creo que La Habana en Cuba tiene un esquema de fortificaciones muy interesante y la arquitectura de La Habana también lo es. Y el Valle de los Ingenios es parte también de la producción de caña de Tenemos azúcar. a quién va a dar esa charla, doctor. Estamos viendo si alguno de nuestros invitados tiene el tiempo, si no la voy a preparar yo. La del Valle de los Ingenios estuve y creo que me interesa hablar de ese valle en Cuba y de la producción de caña en México, que es un préstamo cultural y que en Morelos pues ha tenido 500 años de desarrollo. Y vamos a continuar con esas dos, tres charlas y estamos invitando a Robert Jackson a que nos hable de las Canarias. Las Canarias es un punto interesante en el circuito de España a las Américas y muchos migrantes de ahí llegaron a la parte sur, a lo que es Venezuela, Colombia y a las islas del Caribe. Entonces, el tema de los puntos de los itinerarios puede ser importante antes de entrar ya en el mes de agosto al ciclo fuera del Caribe, que vamos a ir hacia Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, en donde ya tenemos a los invitados que han aceptado dar algunas charlas para esas fechas. Muy bien, doctor Siller. Pues muchas gracias al doctor Jackson y también a todos ustedes que hicieron posible que con su sintonía hiciéramos esta transmisión. Les agradecemos mucho y los invitamos la próxima semana a la misma hora por este mismo medio. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.